Hola, soy el alumno Alexander Valentín Cepeda Figueroa, estudiante de la licenciatura en Fisioterapia en la Universidad del Valle de México, Campus Toluca. A continuación abordaremos el tema sobre las fuerzas ejercidas en el sistema óseo que pueden ocasionar deformación. Como bien sabemos, el cuerpo humano y en especial el sistema óseo está expuesto en su día a día distintas actividades que pueden poner en riesgo su forma. Es decir, en nuestro día a día nos encontramos ante distintas adversidades o distintas actividades, como ya lo había mencionado, que pueden generar fuerzas y por lo tanto deformaciones en nuestro sistema óseo, o como bien lo conocemos más comúnmente, pueden generar alguna fractura. Bien, sabemos que nuestro hueso puede ser tanto flexible como plástico. ¿Y qué quiere decir cada uno de estos conceptos? El que nuestro hueso sea flexible nos indica que nuestro hueso puede tener algunos grados de flexibilidad, sin embargo siempre puede regresar y va a regresar a su forma inicial. Sin embargo, la plasticidad es lo contrario. Nuestro hueso va a tener algunos grados de flexibilidad, sin embargo ya no le va a ser posible el regreso a su forma original. Ahora, en este tema nos encontramos con distintas fuerzas ejercidas sobre nuestro hueso que prácticamente el desenlace va a ser una fractura inminente en muchas de las ocasiones, porque también debemos nombrar que en muchas ocasiones el hueso, como les había comentado, puede ser flexible y estas fuerzas van a efectuar sobre él, sin embargo no va a haber ninguna lesión de por medio, o en este caso ninguna fractura. Las fuerzas que abordaremos que actúan sobre nuestro sistema óseo será la de compresión, tracción, flexión, cizalladura, torsión y carga combinada. ¿Qué nos quiere decir cada una de estas fuerzas? Bien, siempre sobre nuestro hueso ejercerán ya sea dos o más fuerzas. En esta ocasión representaremos las fuerzas con mis manos, teniendo fuerza 1 y fuerza 2. Bien, comencemos con el primer movimiento, el movimiento de compresión. Este movimiento nos indica que dos fuerzas serán ejercidas sobre nuestro hueso de manera que vayan hacia una misma dirección. En este caso, veamos esa misma dirección como la mitad de nuestra diáfisis. El movimiento de compresión nos indicará que habrá una tensión, como lo había indicado, sobre la mitad de nuestra diáfisis, donde mi fuerza 1 y mi fuerza 2 literalmente ejercerán esa fuerza hacia el centro, lo que nos indicará una compresión sobre nuestro hueso. Bien, como podemos observar, lo más notable será el ensanchamiento y en dado caso podría ocurrir alguna cisura. Sin embargo, esta es una fuerza de la cual nos habla de que es muy resistente y bien lo podemos encontrar ya sea en muchas de nuestras articulaciones y en especial sobre los huesos de nuestra columna vertebral. Al hablar de esta fuerza de compresión, clínicamente nos encontraremos con que, como podemos observar en la imagen, notamos que la vértebra ha sufrido esta ya mencionada fuerza de compresión, en la cual literalmente, como les expliqué, el hueso hace esto. Es acortado y ensanchado, en lo cual podemos observar que ya hay ciertas cisuras que han afectado el cuerpo vertebral. En esta imagen lo vemos de mejor manera. Como podemos observar, en nuestra segunda vértebra ya ocurrió lo que es una fractura. Podemos aquí observar esta cisura. Y bueno, aquí la fuerza que ya les había mencionado fue ejecutada ahora por esta vértebra y esta. Entre ambas ejercieron una fuerza y pasaron toda esa tensión hacia esta vértebra del medio. Cabe recalcar que el hueso está fabricado gracias a sus distintos componentes, a sus distintos
mecanismos de, ya sea de tendones o de, en este caso más de, aquí estamos viendo lo que son los discos intravertebrales, que precisamente son para eso, para que la vértebra aguante estas fuerzas de compresión. Sin embargo, en muchas ocasiones la fuerza es tanta que nuestro hueso no verá otra alternativa más que la posible ruptura o la posible lesión que será ejercida sobre la siguiente fuerza que trabajaremos será la fuerza de tracción, que como podemos observar, nuestra fuerza 1 literalmente jalará nuestro hueso hacia un determinado lado, y nuestra fuerza 2 lo hará completamente al lado distinto. En este caso, nuestra fuerza 1 ejecutará toda su fuerza para jalar el hueso hacia arriba, y nuestra fuerza 2 lo hará jalándolo hacia abajo. Es decir, ocurre esto: mi fuerza 1, mi fuerza 2. Literalmente la tracción, jalaremos el hueso, y como podemos observar, en este caso ha ocurrido un alargamiento en toda nuestra diáfisis. Sin embargo, en el cuerpo humano, por muy flexibles que sean nuestros huesos, es más probable que haya una lesión. Se puede dar ya sea por fuerzas ambientales o de nuestras actividades diarias, como también los mecanismos de nuestro mismo cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo puede estar muy bien anclado, ya sea alguna superficie, y algún movimiento que hagamos, ya sea que nuestro tendón o nuestro propio músculo pueda jalar esa cabeza de nuestro hueso, y al momento de jalarla y nuestra base que está muy bien acoplada a la superficie, ahí ya estaríamos hablando de dos fuerzas. Es decir, esta fuerza actuaría como mi tendón o como mi músculo, que va a ejecutar la fuerza para arriba, y esta sería la fuerza 2, que va a actuar como ancla o como una superficie rígida. Es decir, nuestro músculo ejecuta algún movimiento, jala el tendón, y como nuestra fuerza está rígida, está bien en la superficie, va a ejecutar la fuerza 2, y por lo cual estaremos hablando de un movimiento de tracción. Y bueno, aquí podemos observar un claro ejemplo, como podemos observar aquí el fémur, y en el cual ya ocurrieron estas dos fuerzas. Como podemos observar, hubo una fuerza originada por el tendón del lado de aquí abajo, y bueno, aquí estaremos hablando de que nuestra superficie sólida, nuestra superficie rígida, sería la articulación acetábulo y cabeza femoral. Y bueno, al ocurrir digámoslo así, este jalón de nuestra epífisis distal, aquí ocurrió un jalón, aquí ocurrió. Bueno, al ejercerse estas dos fuerzas, bueno, podemos observar lo que ya sería como tal la fractura que ocurriría en la siguiente fuerza que abordaremos será la fuerza de flexión. Y bueno, como lo podemos observar, de igual manera se efectuarán dos fuerzas sobre nuestro hueso, en la cual ocurrirá una tensión en esta parte, la parte media del hueso. Ok, aquí entrará nuestra primera fuerza, que literalmente jalará la cabeza del hueso hacia nuestro punto de referencia, que en este caso será aquí el centro. Y bueno, esta fuerza tratará de empujar el hueso para acá, y nos encontraremos con la segunda fuerza, que es la de abajo, que hará lo mismo, literalmente jalará el hueso. Bien, como podemos observar, en esta fuerza, lo que haremos será las dos cabezas tratar de unirlas, lo cual nos estaría indicando ya un movimiento de flexión sobre nuestro hueso. En esta parte media se estaría ocurriendo lo que es nuestra tensión. Y bueno, ya viéndolo más hacia la parte médica, hacia la parte clínica, nos encontraremos con que nuestro hueso no podrá soportar tantos grados de flexibilidad,
y llegará el momento en el que se tronará. Un claro ejemplo lo podemos ver en las fracturas de tibia y peroné, más allá o más vistas en los deportes de contacto. Aquí podemos observar una. Y bien, como vemos aquí, claramente se ve lo que es una flexión, una fuerza de flexión sobre el hueso. Estamos viendo una radiografía de tibia y peroné. Nos enfocaremos más en lo que es la tibia. Podemos observar la flexión y bueno, aquí podemos concluir que hubo una fuerza. Aquí prácticamente más fue directa sobre la mitad del hueso, lo cual generó que nuestras dos cabezas se inclinaran un poco, tuvieran un poco de inclinación, lo cual generaron esta fuerza de flexión. Sin embargo, al ser ya máxima la fuerza, el hueso no pudo soportar y terminó por fracturarse. Pero aquí podemos observar claramente lo que fue la flexión, y al llevar más allá esas fuerzas, ocurrió lo que fue la fractura en la parte media de nuestro hueso. Aquí tenemos otro ejemplo sobre nuestro húmero y bueno, ocurrió lo mismo. Podemos observar hasta cierto punto ese nivel de flexión, como las cabezas de tanto distal como proximal hacen el movimiento literal como si se fueran a cerrar. Sin embargo, al exceder esa fuerza, nuestro hueso terminó por fracturarse. Nuestra siguiente fuerza es la cizalladura. Como podemos aquí observar, actúan dos fuerzas. Una fuerza que es dirigida hacia nuestro lado izquierdo y otra fuerza completamente hacia nuestro lado contrario. Y bueno, esta fuerza se podría explicar. Llevo una fuerza 1 y lo que haré será empujar nuestro hueso hacia el lado derecho y nuestra fuerza 2 hacia lo contrario. Entonces prácticamente sería hacer esto con nuestro hueso. Se ejecutan dos fuerzas, como lo explicaba, 1 y 2. Esto más lo podemos encontrar en los deportes. ¿Cómo? Bien, podemos tener nuestro hueso bien anclado a una superficie y estaríamos hablando de una fuerza 1. Ya véase hacia al lado que quiera tratarse. Sin embargo, puede venir una fuerza del exterior que empuje nuestro hueso. Esa sería nuestra fuerza 2. Y bueno, así se haría el movimiento por cizalladura. Vista más clínicamente, por ejemplo, tenemos aquí lo que es un fémur. Podemos observar que aquí ya está la lesión por una fuerza de cizalladura. Y bien, aquí sencillo, lo explicaremos. Aquí hay una fuerza 1, que está empujando nuestra cabeza femoral hacia el lado izquierdo. Y viene una fuerza del exterior que literalmente empujó la parte del cuerpo del fémur hacia el lado derecho, lo cual originó esta fractura. Nuestra penúltima fuerza será la fuerza de torsión, que como podemos observar ocurre una fuerza, digámoslo así, un poco circular, cilíndrica. Literalmente este será el movimiento hacia nuestro lado derecho, y habrá otro en la parte de arriba que será lo contrario, el mismo movimiento pero ahora hacia nuestro lado contrario. Bueno, con nuestro modelo, esta sería la fuerza de torsión. Fuerza 1 va a llevar a cabo una fuerza, digámoslo así, hacia adentro, y fuerza 2 va a ser lo contrario, hacia afuera. Este sería el movimiento de torsión. Como pueden observar, el hueso sufrió deformaciones. Bueno, literalmente, explícitamente hablándolo así, el hueso es, digámoslo así, exprimido. Bien, esto puede ocasionar distintas lesiones en las cuales nos encontramos ya con cizalladuras, las cuales, vistas desde más clínicamente, podemos encontrar que las cizalladuras se darán
en forma hacia arriba, no horizontalmente como lo habíamos visto en los otros ejemplos, sino aquí al ser una fuerza de torsión, como podemos observar, las cizalladuras van un poco hacia arriba. Bien, aquí tenemos ejemplo, también conocida como la fuerza de espiral, en la cual podemos observar las dos fuerzas ejercidas. Y bien, como ya vemos, hubo una ruptura. Y bueno, lo que les comentaba, que en muchas ocasiones estas cizalladuras se presentarán en forma un poco más horizontal. Por último tenemos lo que es la carga combinada. Supongamos que es una combinación entre la fuerza de torsión y la fuerza de compresión. Es decir, ocurrirá una fuerza de torsión, recordemos, y a su vez una fuerza de compresión. Bien, como podemos observar, ocurrirá nuestra fuerza de torsión y a su vez habrá una fuerza de compresión, lo cual nos habla ya de la carga combinada. Bueno, en esta ocasión sí podemos encontrar lo que son fracturas o lesiones ya muy graves, ya que se combinan distintas fuerzas y bueno, lo que nos va a originar distintas lesiones más complejas y más difíciles de ser tratadas. Ya que podemos considerar el hueso como una estructura rígida, bueno, nos podemos encontrar con que las anomalías o las lesiones ocurridas por esta fuerza de carga combinada nos puede ocasionar distintas lesiones y en distintas partes de nuestro hueso, como podemos observar. No solo ocurre en nuestra diáfisis, sino también nos encontramos con lesiones en nuestras epífisis. Y bueno, esto por la complejidad del movimiento o de la fuerza que se ejercita sobre nuestro hueso. Como lo podemos observar, en lo personal considero que es la fuerza más destructora, por así decirlo, que puede ocasionar o que puede ejercerse sobre nuestro hueso. Bueno, estas fueron nuestras fuerzas ejercidas sobre el sistema óseo que pueden causar alguna deformación. Bien, ya vimos que el sistema óseo está expuesto a todas estas deformaciones. Ya vimos cómo es que estas deformaciones ejercen sus mismas fuerzas sobre nuestros huesos. Y ahora podemos comprender más el mecanismo de ciertas lesiones o ciertas patologías que podamos sufrir a lo largo de nuestro día a día. Para finalizar, cabe recalcar que estos conocimientos fueron adquiridos del libro Bases Biomecánicas del Sistema Musculoesquelético, elaborado por los autores Margareta Nordin y Víctor Frankel. Y bueno, en conclusión, el hueso es un componente el cual puede sufrir distintas deformaciones, distintas alteraciones. Sin embargo, ya vimos que en muchas ocasiones puede regresar a su forma original o de plano quedarse en esa forma en la cual fue sometido a... Muchas gracias por su atención.